Una de las mejores películas de acción de todos los tiempos es Duro de Matar, o también conocida como Die Hard o La Jungla de Cristal. Esta película de 1988 es una locura, con un Bruce Willis y un Alan Rickman espectaculares. Esta cinta la rompió toda. El problema fue cuando el estudio quiso exprimir al máximo esta historia, y fueron sacando película tras película, cada una peor que la anterior. Las historias se fueron volviendo más surrealistas e hicieron que esta saga fuera en picada. En este video vamos a repasar qué pasó con esta saga de películas a lo largo de la historia de su universo cinematográfico que poco a poco le llevó a la ruina. Así que hoy traigo 20 errores que arruinaron la saga de Duro de Matar. Este tema fue sugerido por Neon Shadows 87, así que si quieres aparecer en el próximo video de esta sección, deja en los comentarios qué película o saga te gustaría que analicemos. Y también, ya que estamos cerca de Navidad, déjame saber, para ti, Duro de Matar, o también conocida como La Jungla de Cristal, ¿es una película navideña? Pon en los comentarios si es una película navideña o no, no es una película navideña. Así veremos quién tiene razón en este debate. Espero te guste este video, y si es así, deja tu like y compártelo con tus amigos. También, si te gusta ver películas en tus plataformas favoritas a una gran velocidad y sin interrupciones, te recomiendo NordVPN. Este servicio te permitirá tener acceso a catálogos de otros países en determinadas plataformas, siempre y cuando seas un usuario registrado, además de proveer una conexión rápida y sobre todo segura. Ve al enlace que te dejo en la descripción de este video para obtener una promoción exclusiva. Con esto podrás empezar a ver tus películas favoritas de la mejor manera posible. Con eso dicho, ahora sí comenzamos. 1. Marvin el conserje. Vamos en orden. Primero, vamos a hablar de la segunda película de esta saga. Marvin es un simpático y carismático conserje que se encuentra chambeando mientras ocurre el ataque en el aeropuerto. Él ayuda a John McClane a moverse a través de todo el lugar. Un crack que podríamos verlo un poco como un Deus Ex Machina, porque literalmente sin él John no sabría ni por dónde ir. Pero en todo caso, digamos que es un compañero útil para nuestro protagonista. El problema viene cuando, después de bajarse a unos malos, John encuentra una radio que, si tenías la contraseña correcta, podías escuchar a los antagonistas conversar sobre su plan. Pero lo fregado es que la contraseña era muy complicada de descifrar, ya que podía tener miles de combinaciones, o al menos eso es lo que nos dijeron. ¿Y qué creen? Marvin resuelve de una escena para otra la combinación y ayuda a que John tenga una ventaja increíble para detener a los malos. ¡Qué conveniente! Mucho hablamos de John McClane, pero el verdadero MVP de esta película es Marvin. Una inconsistencia de guión que es la primera de muchas. 2. La escena de la eyección. Hay un momento en la segunda película en donde McClane está rodeado por los malos, y estos lanzan granadas al interior del avión en donde está. McClane, en un acto de ingenio, logra ponerse en el asiento del piloto y eyectarlo para salir vivo de ahí. Una escena visualmente espectacular, pero que marca el inicio de lo inverosímil que se va a ir volviendo esta saga a lo largo de sus entregas. Fue un momento tan impactante y tan sacada de guión que seguramente a más de uno le pareció demasiado. 3. El final de la segunda entrega. En la 2, al final, logran resolver el problema de que los aviones no pueden aterrizar haciendo un camino de fuego. Pero mi pregunta es, ¿eso no lo pudieron haber hecho antes? ¿Por qué a nadie se le ocurrió? Entiendo que al principio no serviría de mucho porque los malos eran los únicos que podían tener contacto con los aviones, pero cuando lograron comunicarse a través del faro, ¿por qué no eligieron hacer eso? Y no es que sea algo loco o sacado de los pelos. McClane hizo algo parecido queriendo salvar el primer avión, tratando de avisar al vuelo sobre dónde estaba el suelo con 2 palos de fuego, algo que sinceramente deja en mal lugar a las autoridades y que le quitaba poder de negociación a los malos de la película. Aquí se nota que el único que no es un completo imbécil
es el bueno de John. 4. En la tercera película, la presencia de McClane se siente medio metida con calzador. Literalmente, si Simon no hubiera metido a McClane en el asunto, él terminaría ganando. Si uno se pone a pensar, no lo necesitaba exclusivamente a él para llevar a cabo su plan. Es más, luego de ganar, pudo haberlo buscado para cargárselo. Pero bueno, supongo que sin McClane no hubiera habido película. 5. La segunda mitad de la tercera entrega es bastante decepcionante. Empezamos viendo una historia interesante de venganza, acertijos y negociaciones. Algo que prometía tener un desenlace diferente y más impactante para nuestro protagonista. Pero que Simon solo haya querido hacer todo ese alboroto para robar otra gran bóveda como en la primera cinta, le quita todo lo interesante que había construido la película hasta ese momento. Y esto en parte es porque el guión de esta entrega en realidad era para otra película, una titulada Simón dice. Por eso la primera mitad parece una película y la segunda otra. El resultado fue un villano plano del cual ya hablaremos y un desenlace bastante predecible y sin mayores repercusiones para nuestros héroes, y que termina desembocando en un final algo anticlimático. 6. El villano de la tercera película, Simon, un personaje que se nos presenta como sofisticado y metódico, alguien que es manipulador y que puede llegar a ser sádico. Sus juegos contra McClane y sus amenazas nos hacen pensar que todo su plan tiene un toque personal contra nuestro protagonista. Esa es la imagen que tenemos de Simon hasta revelarnos su verdadero plan. Pero al igual que la historia, el villano termina resultando en algo más común de lo que esperábamos. Jeremy Irons trata de levantar un personaje que se planteó bien, pero se desarrolló mal. Un villano que pudo ser el más mítico de la saga, pero que al dejar su venganza contra McClane de lado, se quedó muy corto y simplón. 7. El final de la tercera película. No hablo tanto de la escena final, que como ya mencioné, es algo anticlimática. Me refiero a cuando Simon le da las pastillas para la migraña a John, y ahí se da cuenta que esas pastillas fueron compradas en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Una forma algo simplona de dar paso a la batalla final, y que sinceramente demuestra que para esta última parte de la película ya estaban sin ganas o sin tiempo para plantear un mejor desenlace. 8. El villano de la cuarta entrega. Es el más olvidable que he visto en toda la franquicia. Ni genera interés, ni tiene carisma, ni nada. La verdad que sí parece tener un plan un poco más elaborado que los otros antagonistas, pero sinceramente a la mitad de la entrega te das cuenta que no es muy diferente, solo que su plan se presenta de una manera más rimbombante, y si luego le sumas a que hay algunos momentos de sobreactuación, termina quedando en algo totalmente olvidable. 9. La escena de John versus el caza en la cuarta película, de las cosas más surrealistas de toda la saga. ¿Cómo carajo pasamos de un tipo que usaba estrategias de combate y que máximo podía combatir con dos tipos a la vez, a alguien que ahora puede pelear con un maldito avión que lanza misiles? Que yo entiendo que es una película de acción y todo eso, pero es que esto sobrepasa los niveles de lógica interna de la saga, lo banaliza. Y si bien hemos visto escenas de persecución en las otras entregas, esta secuencia de verdad que se sale de toda lógica. Uno de los momentos que confirmó que esta saga se basaba más en la espectacularidad de sus tomas que en la calidad de su historia. 10. El personaje de Matt en la cuarta cinta es demasiado conveniente para la trama. Siempre que John estaba más perdido y no tenía idea de qué hacer, aparecía Matt para salvar el día, ya sea hackeando algo, contactándose con la policía o deshaciendo el trabajo de los otros hackers. Hay muchos momentos en los que no te explican bien qué carajos hace el tipo, pero solo tienes que saber que él lo va a resolver. Un personaje que parece puesto a dedo para solucionar todos los obstáculos que se le presenten al protagonista, y con su sola presencia el espectador no tiene por qué preguntarse cómo se salvaron. Es el clásico "un mago lo hizo" de toda la vida. En fin, sinceramente no me disgustó el personaje de Justin Long, pero sentía que su presencia solo estaba ahí para cubrir algunos agujeros de guión. 11. John McClane no parece el protagonista de la cuarta película. La cinta tiene esta trama de hackers en donde John está más que perdido, donde no tiene una motivación clara más que cumplir con su deber. Solo al final, cuando toman de rehén a su hija, ahí
se puede ver como que es un asunto más personal para McClane, aunque con la dinámica predecible de estas películas sabes que no va a pasarles nada a los protagonistas, y eso lo vuelve algo aburrido. 12. La trama de la quinta película no tiene sentido. Esta entrega tiene varios giros de guión, pero el plan original del primer malo de la película es encontrar un archivo que lo inculpaba de lo sucedido en Chernobyl, y ese archivo estaba en una bóveda recontra secreta bajo llave en el mismo Chernobyl, uno de los lugares más complicados para acceder en el mundo. Entonces mi duda es, ¿no hubiese sido mejor encontrar la llave de ese lugar, destruirla y luego eliminar al tipo para que no testifique contra ti? ¿Cuál es la necesidad de ir al mismo sitio a abrir una super caja fuerte en uno de los lugares con mayor radioactividad del planeta? Si total, sin la llave es imposible entrar al sitio. Es que el plan se cae por todos lados. No tiene nada de sentido y es una muestra clara de la máxima decadencia de la saga. 13. El asunto de Chernobyl. Yo sé que nuestros héroes son los más de todos, pero que todos los otros personajes tengan que ir con un traje contra la radiación y nuestros protagonistas vayan en polo en manga corta es una cosa que solo se explica con el abandono total de la lógica de la saga. Todos sabemos lo que pasó en este lugar y lo que se vivió en él. Todo eso para que lleguen dos tipos que por sus huevos se pasean por uno de los lugares más peligrosos del planeta en manga corta. En fin, esta saga cada vez te sorprende más por cada fumada que se van sacando los escritores de la manga. 14. La decadencia de los villanos. El mejor antagonista de esta saga es por lejos el Hans Gruber de Alan Rickman, el mejor interpretado y escrito, hábil, letal y sanguinario. De ahí está el coronel Stewart de la 2, que más allá de su plan no se le ve algo especial que resalte su personalidad. El villano de la 3 con Jeremy Irons es bueno hasta cierto punto, pero como ya mencioné se cae en la parte final. El malo de la 4, como ya dije, es infumable y olvidable, y el de la 5 simplemente es olvidable. La decadencia de no tener un villano a la altura de nuestro protagonista contribuye a que las películas decaigan mucho en su calidad y genera que esta saga caiga poco a poco en la ruina. 15. El personaje de John McClane, en vez de evolucionar, involuciona, es decir, su desarrollo va para atrás de manera muy simplona. Primero teníamos a un detective muy aplicado, detallista y meticuloso, que resaltaba por su ingenio y por su agilidad mental, pero al final solo queda un personaje que improvisaba sobre la marcha y que va sobreponiéndose a obstáculos por el poder del guión. John se convierte en el Rambo urbano que se tiene que bajar a todos porque sí. En las últimas dos entregas no tiene una motivación de peso para hacer frente a su aventura. En las dos primeras era para salvar a su esposa, en la tercera era algo personal, pero en la cuarta y en la quinta era solo porque el guión lo pedía. Un personaje que se fue desgastando y que no tenía mucho más para contar. 16. Que John y Holly no hayan terminado juntos. El mayor crimen de la saga. John no solo arriesgó su vida una, sino dos veces para salvar a Holly. Logró bajarse a cuanto maleante se le pusiera enfrente, pero a pesar de todo no pudo arreglar su relación con su esposa. En la tercera entrega parece que por fin, después de otra vez bajarse a un grupo de sádicos que buscaban venganza, por fin parece que se podrá reconciliar con Holly, con quien lleva un año separado, pero para la cuarta entrega ya están divorciados, haciendo que John se vea como un poquito más que pendejo. ¿Cómo ha de ser que le salvaste dos veces la vida, pero igual ella prefiere no estar contigo? Esto en cierta manera le resta algo de impacto a las dos primeras entregas y demuestra una vez más que el personaje no evoluciona. 17. La saga debió durar como máximo hasta la tercera película. Ya no había mucho más que ofrecer por parte del personaje y de la historia. Al continuar con la saga, cada vez las cosas se volvían más y más inverosímiles. Con una buena segunda parte de la tercera película, la trilogía pudo haber quedado redonda, así empezando y terminando con el conflicto de la familia Gruber, pero el estudio le tuvo miedo al éxito y las entregas solo quedaron en historias genéricas. 18. Lo fumada que se vuelve la saga con cada película. John McClane pasó de pelear contra maleantes que buscaban robar un montón de dinero y acabar con la vida de la mujer que ama en el centro de Los Ángeles, a estar envuelto en una disputa política
política rusa que envuelve a mafias y grupos de poder, y librando la batalla final nada menos que en Chernobyl. O sea, son dos historias de dos sagas completamente diferentes. A medida que pasaban las películas, las tramas de esta saga se volvían más surrealistas. Y como ya mencioné, ni siquiera es que hubiera un trasfondo interesante en estas historias. El villano era un tipo que quería robar dinero. Si no era en Los Ángeles, era en Nueva York. Si no era en Nueva York, era en Washington, en Rusia o en Chernobyl. Así hasta que ya se les acabaron las ideas a los escritores. Lo único que faltaba es que hicieran como en Rápidos y Furiosos y los mandaran al espacio o algo así. 19. En las últimas 3 películas nunca explican cómo se resuelve el conflicto principal de la historia. En la 3 no se sabe si lograron capturar a todos los que escaparon con los lingotes de oro, que recordemos era toda la riqueza de los Estados Unidos. En la 4 no se sabe cómo resolvieron todos los problemas de seguridad que causaron los malos, ni si pudieron devolver todo el dinero robado. Y en la 5 no se sabe qué carajo pasa con todo el entramado político ruso que los llevó a esa situación, o cómo carajo entraron y salieron de Chernobyl sin mayores problemas. Estas cintas terminan simple y llanamente cuando McClane se baja al líder de los malos y se termina riendo como si estuviera loco. 20. Para este punto me he anotado las mayores incoherencias o conveniencias para la trama de la saga. Cuando John se eyectó antes de ser volado en pedazos en el avión. Cuando John se pelea en el ala de un avión, detiene a los malos y sale vivo para contarlo. Como Zeus salva justo a McClane para que no se lo bajen por el cartel que estaba llevando. Como cada vez que van a eliminar a John, se toman un tiempito de más para que John acabe con ellos primero. Como John siempre sale justo un segundito antes de una explosión para que el plano quede espectacular. Como John logra vencer al villano de la 4 disparando en su hombro porque el tipo apuntó ahí y no a la cabeza. ¿Cómo pueden luchar en Chernobyl y no tener un solo problema con la radiación? ¿Cómo carajo John sobrevive al ataque de un avión militar? Y así tenemos una saga que tenía que empezar a sacarse cosas de la manga cada vez más para poder seguir estrenando películas. Y bueno, estos fueron 20 errores que arruinaron la saga de Duro de Matar. Ahora quiero que me comentes, ¿cuál crees que fue el peor error que tuvo esta saga? ¿Qué opinas de estas películas? Déjame saberlo todo en los comentarios. También les quiero desear una feliz Navidad y espero que la pasen genial con sus seres queridos. Aquí te dejo un video que seguro no te defraudará. No olvides dejar tu like y suscribirte para que me apoyes a seguir haciendo este tipo de contenido. Compártelo con tus amigos para que sepan 20 errores que arruinaron la saga de Duro de Matar. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y hasta la próxima.